ahí tenemos el tema que vamos a abordar nosotros en esta mañana y miren, súper importante porque hablar del desayuno a veces es un poco complicado. Hay personas que dicen, no, yo no desayuno y me siento súper bien y solo hago 2 comidas al día. O hay personas que dicen, no, yo necesito desayunar, pero ya no almuerzo. Y así hay muchísimos, ¿verdad? Así que vamos a hablar de cuál es el peor desayuno. Y qué mejor que tener a nuestro invitado, usted ya lo conoce, al licenciado y nutricionista Iván Quijada, para hablar sobre este tema. Iván, bienvenido nuevamente. Hola, Pame, ¿qué tal? Siempre feliz y emocionado de poder hablar sobre este tema, sobre alimentación. Obviamente siempre hablamos un poco de ejercicio y esas estrategias que a veces hacemos para bien o para mal, consciente o inconscientemente, como desayunar, no desayunar o comer algo que probablemente no me convenga para la estrategia que yo estoy buscando. Totalmente. Iván, ¿cuál es el peor desayuno? Creo que tenemos un debate, ¿verdad? Para ver si es, y creo que iban entre los primeros y segundos lugares, el no desayunar, lo decimos por ahí, si no está programado. Pero yo creo que me inclinaba a aquellos desayunos que son solo un jugo enlatado, por ponerte un ejemplo, un jugo artificial, que hay mucha gente que por practicidad, que por el hecho de querer consumir algo para tener algo en el estómago, porque popularmente decimos, quiero tener algo en el estómago y sobre todo que tenga un poquito de azúcar, hay desayunos así, que de repente vamos a estos jugos enlatados que solo lo abro, me lo tomo, ni siquiera es natural, sino que es artificial. Y ese es mi desayuno. Hay gente que solo eso desayuna y de repente le suma alguna galleta o algún pan y ese oficialmente es el desayuno de la persona. Iván, es decir que ahorita nosotros vamos a enumerar como lo peor que podemos escoger para un desayuno, para que nosotros nos demos cuenta, y yo creo que muchas personas por ahí van a decir, sí, yo desayuno eso, ¿verdad? Entonces empezamos con los jugos de lata. Sí, yo creería que sería el primer lugar y sería lo contraindicado porque oficialmente son calorías vacías. Todo está diseñado para algo. Los jugos de lata están diseñados para un refrigerio, están diseñados para acompañar, están diseñados, normalmente uno como nutricionista no los promueve porque oficialmente uno quiere algo natural, algo que traiga más vitaminas, etcétera, pero tienen un porqué. Ahora, ese porqué no debería ser solo el desayuno. Insisto, el peor desayuno fuera solo desayunar un jugo de lata y nada más, que hay mucha gente que lo hace. En segundo lugar, me atrevo a decir yo que son esas comidas altas en frituras. De repente tengo gente que me comienza a desayunar hamburguesas y hay gente que lo hace porque dice, bueno, pero me voy a llenar o de repente tengo un mal hábito. Creo que lo podemos ver ahí de repente en mi imagen. De repente a la hamburguesa le agrego yo, qué sé yo, un huevo. Y como lleva huevo ya es desayuno. Exacto. Hay mucha gente que de repente te desayuna carnes, por darte un ejemplo ahí. Y alguien me puede decir, sí, pero yo lo hago porque hay gimnasio. Sí, es que hay estrategias, porque la alimentación es lo curioso, que es bien personal. Pero en general, de repente, número 1, los jugos en lata. Número 2, comida rápida de desayuno. De repente puede tener una pizza, una hamburguesa. En el número 3, me atrevo a decir yo, Pame, que pueden ser estos famosos desayunos de donas y de galletas y del famoso pan dulce. Si yo digo, ay, me voy a tomar un café y una dona de desayuno. Pongámoslo en la escala que hemos aquí armado, la pondría como en el tercer lugar de los peores desayunos. Wow. Y lamentablemente quizás de los 2 anteriormente mencionados, quizás sería el más común. Sí, o galleta. Hay gente que desayuna con café y galleta. Exacto. Y de repente nos vamos a... Primero, el desayuno nos da o nos llena de energía. Ese es como el principio. Nosotros, la comida es el combustible de cada uno. La calidad de la comida que nosotros ingiramos va a ser como la calidad del combustible que tengamos. Y eso nos va a ayudar de repente a pensar, de repente a hacer el ejercicio, a mi actividad diaria. Entonces, por eso siempre hay que tratar de desayunar. Y si yo no desayuno, tiene que ser una estrategia planificada. Pero ¿qué pasa cuando yo solo me desayuno el café con la dona? Solo ingiero cafeína, probablemente le agrego azúcar, que es azúcar simple, y la dona, que es pura harina, manteca, mantequilla y nada más. ¿Y le llamamos aceite? De todo tipo. Le llamamos calorías vacías porque no aportan ni nutrientes ni minerales, y si se los aportan sería una cantidad mínima. Entonces, ¿qué pasa? La calidad de la salud de la persona, la calidad de la energía de la persona, Pame, decae increíble o grandemente. Es por eso que estas personas a veces tienen hambre al ratito y tal vez son personas bien sedentarias, que pues sí, van a pasar sentadas durante el trabajo y no tienen ganas como de hacer mucho ni de levantarse. Sí, completamente, porque oficialmente no hay vitaminas, no hay minerales, no hay energía, son calorías vacías, que sí me llenan en el momento porque me dan esa sensación de saciedad y lo termino de comer, pero como muy bien lo decís, al ratito se va porque oficialmente se almacena como grasa, este azúcar pasa rápido, tiene un montón de funciones y popularmente decimos que solo me comí harina, y es cierto, al ratito ya tengo hambre. Y hay mucha gente que se cuestiona y dice, bueno, pero es que yo desayuno muy poco y ¿por qué me engordo? Porque si solo me como una galletita y el café. Y tiene razón, porque en tamaño es pequeño, pero en calorías prácticamente no tienen. Bueno, es alta en calorías para comenzar, y segundo que pues oficialmente es azúcar simple y grasa normalmente de mantequilla, de manteca, sí, o de un montón de tipos así.
¿Qué pasa, Iván, ahora con esos postrecitos, así como tenemos en pantalla también? O incluso las empanadas están bien incluidas en nuestros desayunos. Empanadas y plátano frito. Hay quienes desayunan un café con empanadas o con plátano frito o con postrecitos así. Yo creo que el postre casi que cumple el mismo principio de la dona. Exacto. Okay. Entonces, pero igual, lamentablemente, Pame, es que es muy común. O sea, ¿y por qué? Porque se genera practicidad, se genera sabor. Yo paso nada más la gasolinera en el camino. Sí, no, normalmente lo puedo tener de la noche antes. Entonces, pongámonos a pensar en que tiene que madrugar. Dice, bueno, un café con mi bunicito, un café con algo. Pero hablemos del plátano. El plátano ya entramos en un tipo de alimento que tiene más nutrientes. Entonces, digamos que lo saco un poco de esta escala, pero le agrego la forma de cocinar. Si yo solo desayuno mi café con mi plátano frito, qué bien, el plato tiene propiedades, tiene mucho potasio, tiene carbohidratos, pero cuando yo lo freí, lo llené demasiado de grasa que lo distorsiono. Entonces, a un alimento que aparte que me puede engordar, me puede caer muy mal en el estómago. Y segundo, si yo no lo complemento con algo más, Pam, entonces no me lleno este beneficio que tiene el desayunar, que es llenarme de energía. Entonces, si yo solo como el plátano con el café, al final, pues prácticamente no me lleno de energía como yo debería llenarme. No hay proteínas, no hay fibra proveniente de la fruta, no hay leche que me pueda dar calcio, no hay un yogur que me pueda dar probióticos, etcétera, etcétera, por ahí. Podemos hablar también, Iván, si entra dentro de los peores desayunos. Hay quienes también toman, aunque sea un vaso de leche y debate, o un yogur. ¿Qué pasa con eso como desayuno? Yo aquí ya lo vamos poniendo. ¿O solo el vaso de leche? Hoy sí me has ponchado con las preguntas. No, no, al contrario, ¿no? Yo creo que aquí ya salimos de una escala y que podemos entrar a un desayuno que ya es un poquito mejor, pero que no es completo. O sea, ya lo puedo sacar de la escala o de la comparación de la dona, de la comparación de la galleta, pero yo sí necesito un desayuno completo, a menos, Pame, que mi estrategia de dieta sea desayunar poco por X o Y motivo, y entonces X sí puede ser válido una leche, que puede ser válido un yogur. Lo importante es que tenga algo en el estómago, algo que le dé nutrientes. Y la ventaja del yogur y la leche, que sí van a llenar de vitaminas, de minerales y de los macronutrientes. Sin embargo, sí es válido cuando las mamás nos decían, aunque sea una leche de tomate. Válido sí y no, porque al final lo importante es que ese es algo que sí me puede aportar, pero lo ideal debería ser complementar, porque yo no veo un niño que solo se lleve un vaso de leche de desayuno. O sea, un niño debería de tener su leche, más su huevo, más su frijol, más su pan. Y más su fruta. Y agreguémoslo, no queremos la leche, más sus panques, la leche, más un sándwich, la leche, y así lo podemos ir poniendo. O sea que al final sería como un complemento. Quizás en un adulto se pueden dar esas estrategias que estamos diciendo, porque hay muchos televidentes que de repente, una estrategia para de repente cambiar a alguien que solo desayuna una dona y un café, entonces digámosle, bueno, entonces desayunemos un yogur con una fruta. Siempre es corto, siempre es práctico, pero cambio del mundo B, que no tenía nada de nutrientes, al mundo A, que comenzó a tener nutrientes, probióticos, minerales, vitaminas, y siempre cumple el principio de desayunar poco, porque hay gente que no tiene hambre y es válido, y hay gente que necesita practicidad, que también es válido y muy común para mí. Ok. ¿Cómo se catalogan, Iván? Algo que esto sí ya es súper común, porque vamos subiendo, ¿verdad? El cereal con leche. Yo creo que es un desayuno completo, te voy a ser sincero. De hecho, el principio de una marca muy famosa de cereales fue eso, tratar de darle a los pacientes un consolidado de nutrientes en forma de hojuelas, para que lo puedan tener ahí, obviamente complementado con el tema de la leche. Entonces yo aquí sí ya me salgo un desayuno que puede ser ya más nutritivo para mí. Entonces ese sí fuera una alternativa de desayuno práctico, fácil, variado, económico, como lo querramos ver, Pamela. Pero no está bien desayunar eso todos los días. Exacto, Pamela. El problema es que si yo solo me enfoco a eso, entonces ¿a dónde dejo la proteína del huevo? ¿A dónde dejo la proteína del queso? ¿A dónde dejo la proteína de varios alimentos? ¿O qué? O la variedad. De repente puedo mi plátano que lo hablamos, mi frijol que lo hablamos, de repente un pan que lo hablamos. Entonces incluso un desayuno puede llevar, que es muy tropical para nosotros, hasta el aguacate. Entonces se imagina la calidad de nutrientes. Yo tenía una maestra que nos enseñaba mucho y nos decía, entre más colores tenga un plato, más variedad de nutrientes va a tener, y es cierto. Imaginemos un plato que tiene aguacate, que es verde, de repente que tiene frijoles, que es rojo, por poner un ejemplo por ahí, de repente tengo un huevo que es blanco con amarillo, más el queso que es blanco, etcétera, por ahí. Entonces, la fruta le da los colores. Yo creo que al final la conclusión para mí es que el desayuno entre más completo y más variado sea, pues
más beneficios va a tener para la persona. ¿Qué otros alimentos pueden ser catalogados como el peor desayuno? Yo creo que todo lo que tenga que ver con la fritura. Y aquí podemos sacar una lista de 100, 200, 300 alimentos. Todo lo que es, lamentablemente se pone muy de moda el tocino, por ejemplo. Entonces, el tocino... Nos dan en el desayuno tocino y salchicha. Exacto. Ajá. Entonces, es muy difícil siempre ocupar la palabra peor, porque un buen nutricionista nunca te va a decir es que esto es lo que te va a engordar o esto es lo que te va a llevar a la muerte, pero hay alimentos que en constancia sí te pueden dañar, y uno de esos sería como de repente cenar mucho tocino, de repente este tocino combinarlo con la salchicha, de repente esta salchicha combinarlo con la crema, y en lugar de la leche me fui mi jugo, como decíamos, enlatado, o de repente solo hago café y ya no tomo agua, o de repente puede ser una bebida gaseosa de desayuno. Entonces, que no es que sea mala, pero no puede ser un desayuno, a eso vamos nosotros. O sea, no hay cuerpo que lo vaya a agarrar como una fuente propia de energía, si lo vemos en el punto de vista de desayuno. Y podemos ver en la imagen, Pame, un desayuno completamente variado, que estamos hablando de tus huevos estrellados, probablemente fritos, más el tocino, más todo lo que nosotros estamos hablando ahí, y tu famoso plátano frito. Si alguien desayunó eso todos los días, te aseguro que vamos de 3, 4 libras ganadas en el mes, más o menos por ahí. ¿Qué? Sí. 3, 4 libras en el mes solo por desayunar plátano frito. Con todo lo que estamos viendo ahí, esa imagen que están viendo en La pantalla. Dani estaba viendo para abajo y después cuando dijimos así, se nos quedó viendo. Sí, la verdad es que a veces uno no se enfoca, ¿verdad? Y hay que hablar acerca de las raciones también, Iván, que uno se sirve, no todos necesitan la misma cantidad. Y a veces nos gusta llenarnos hasta empacharnos, que decir, ya no me cabe nada y está súper llenísimo. Y eso no es lo correcto. Lo decís muy bien, Pame, que al final creo que podemos comer de todo, eso es lo más importante. Pero el tamaño es lo que cambia. Pame, no es lo mismo lo que vos necesitas de lo que yo necesito. Y de repente incluso por tu tipo de ejercicio, incluso puede ser más en algunos, pero menos en otros. Pero el tamaño importa y muchísimo. No es lo mismo un medio plátano que un plátano, que una taza de frijoles, que 2 tazas, que una o que 10 tortillas. Me voy al extremo para que se entienda. Se puede comer de todo, se puede comer variado. Hay que buscar la manera de cocinar de la manera adecuada, pero el tamaño aquí importa y muchísimo. ¿Cómo se recomienda, Iván, ya para, como ya que sabemos cuáles son los peores alimentos dentro de un desayuno, cómo podemos nosotros entonces ir mejorando poco a poco? Si ya nos dijo que las frituras o que esto nos puede hacer daño, si yo quiero seguir comiendo huevo, ¿cómo me lo recomienda? Cambiamos fácilmente la forma de cocinar. De repente el huevo frito, que puede ser desde la manteca, que hemos ido a un extremo, que hay mucha gente que la ocupa, hasta un spray, o puede ser un huevo duro o un huevo tibio. Entonces siempre respeto mi famoso huevo, pero la forma de cocinar siempre le digo a mis pacientes, si usted lo cocina de manera diferente, podemos ir comiendo casi lo mismo, en un tamaño adecuado, y usted va a seguir siendo una persona feliz, porque cada quien, Pame, tiene un patrón de alimentación muy personal. Cada familia lo tiene. Hay gente que desayuna huevos, hay gente que desayuna cereales. Si es así, cambiamos la marca de cereal o la forma de cereal. Si es así, cambiamos la forma del huevo. Si somos muy típicos, cambiamos de solo plátano frito, de repente un plátano sancochado, un plátano en gloria. Y ahora hay tantos accesorios como freidoras de aire. Entonces, creo que hay alternativas variadas para poderlo hacer. El aceite como tal es el que nos hace muchísimo daño. El exceso, muy bien lo decías vos al inicio. El aceite te aporta calorías, pero el problema es que lo mal utilizamos, se lo agregamos a todo y en cantidades bárbaras, exageradamente bárbaras. Entre más le agregamos, lamentablemente, porque le da sabor, o sea, la grasa ya es la propiedad que le da sabor a la comida. Entre más le agregamos, ese asumimos que le da más sabor, pero obviamente son esas calorías que no vemos y que obviamente me suben de peso y me distorsionan el plátano, me distorsionan el huevo, la tortilla, etcétera, por ahí. Sí, me gusta desayunar pura fruta, me encantan esas copas llenas de fruta y yo desayuno eso porque yo he visto casos de personas que desayunan solo fruta y han aumentado de peso. Sí, y yo creo que aquí pudiéramos poner el quinto lugar, y aquí englobamos todo, Pame, que es aislar un solo alimento. Ese puede ser un mal desayuno, o sea, solo inclinar por un grupo de alimentos. Y aquí podemos meter a la fruta, que es buena, que trae fibra, minerales, vitaminas, etc. Pero si solo como fruta, ¿a dónde dejo todo lo demás? Entonces, insisto, el peor desayuno es como lo hablábamos, que el jugo de lata, que de repente la galleta, que la dona, pero de repente aislar un solo alimento pues también puede ser contraproducente. Llámele que solo me tome la leche, llámele que solo me tome la fruta, llámele que solo me tome, qué sé yo, solo un queso. O sea, me estoy yendo de extremos a extremos. Por buscar algo saludable, de repente comienzo a perder salud. Entonces, como dicen, por persinarme terminé aruñado. Entonces, creo que lo más indicado es saber qué es lo que mi cuerpo necesita, guiarse por un especialista y así tomar las decisiones correctas. Pero fruta mejor que la dona, fruta mejor que la galleta,
pero obviamente la fruta muy solitaria o muy poco para un desayuno de verdad, un desayuno que me puede complementar o darme la energía que estoy buscando. Buscar siempre todos los nutrientes, ¿verdad? Y cuidar de nuestra salud. Ahora bien, necesitamos siempre guiarnos de alguien que conozca. Así que para finalizar, Iván, ¿cómo podemos hacer para pasar consulta con usted, para poder nosotros también guiarnos de sus conocimientos y así hacer una dieta personalizada? Pame, me pueden encontrar, yo vengo de parte de Clínica Vilá con V, el número es 2260-0863, estamos en Facebook como Clínica Vilá y a mí me pueden encontrar como Iván Quijada. Ahí en Instagram y cualquier cosa estamos a la orden y tratamos de ser lo más interactivos posible. Perfecto, para que todos podamos mejorar esos hábitos, ¿verdad? Alimenticios, que es muy importante que nosotros podamos modificar porque más que la vanidad es la salud, que nuestro cuerpo se sienta bien y que tenga la energía para continuar en ese trabajo. ¿Cuántas personas hacen mucho trabajo físico, que levantan cosas, cajas en algunas bodegas y eso, y comen pan dulce con café? Pudiesen sentirse mejor si tuvieran ese desayuno más equilibrado. Cambiarían radicalmente. Pame, eso te lo aseguro y se los aseguro a ellos. Perfecto, Iván, muchísimas gracias. Gracias, Pame. Vamos a continuar así nosotros con más de Hola El Salvador.